Amado Padre, que estás en los cielos, muy agradecidos, otra vez invocamos tu nombre, suplicándote que nos ayudes para que en este estudio de tu palabra la luz pueda ser hecha sobre cada mente y podamos ver con alegría como tanto Antón como Mercedes progresan en el conocimiento de la verdad y se preparan en la vida sana, tanto en lo espiritual como en lo físico, para llegar como hijos tuyos a esa salvación que nos has prometido en tu reino. Bendíceles junto con sus hijos y dirígeles en todas las cosas. Te lo pedimos con perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a coger un reloj para que no se me olvide. Ah, sí. Muy bien. Tenemos un reloj de interrelleno. ¿Está pensada? No, pero para que... Digo, porque es que el otro día se me pasó un poco. Sí. La duración de la cinta, pues sí tengo que darle vuelta. Bueno, habíamos terminado el estudio sobre la Tierra Nueva, me parece que fue. Y hoy vamos a estudiar el tema del nuevo nacimiento. Podemos decir, para una tierra nueva, un hombre nuevo. Porque ahora viene lo importante. Ya la Biblia ha descrito las maravillas del reino de Dios. Ante estas cosas, pues qué duda cabe que se engendra en nosotros un vivo deseo de poder poseer aquellas cosas, de poder llegar al reino. Y ahora se impone la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Ya hemos visto lo que Dios nos promete, lo que Dios va a hacer, pero ¿qué tenemos que hacer de nuestra parte? Y la Biblia nos enseña el nuevo nacimiento como tema principal que hoy vamos a dilucidar, que hace comprender que para una tierra nueva donde todo es nuevo, el clima es nuevo, las plantas, todo es perfecto, nosotros también tenemos que ser renovados. Vamos a buscar unos versículos en Apocalipsis capítulo 3, Antón, segunda de Pedro capítulo 2, la página 210. ¿Lo tienen la página 210? Queríamos comprar una Biblia, no lo mismo una cosa, pero si es adventista mejor, ¿no? Bueno, la Biblia evangélica que usamos nosotros. Eso. Digo, porque las anotaciones de aquí se equivocan mucho. Sí, sí. El texto en la Biblia evangélica es más fácil de manejar, en primer lugar porque no tiene comentarios, es el texto limpio. Y además porque los versículos caen en columna, los números se encuentra más fácil que no en estas que están así entremezcladas. Que también está en columna, ¿eh? Ah, ahí también está en columna. A ver, los números de los versículos. Sí, Sí, se ve desde aquí sí. No se En encuentra. otras están mezclados así los números. Sí. Pero yo digo estos comentarios que Pero hacen. poco Sí. tiene, poco Sí. tiene eso. Poco comentario tiene. Bueno, Tiene ya, a ver si. no obstante, ustedes, a mí me gusta tener toda clase de versiones bíblicas porque es más claro para el estudio. En casa tengo, dentro de versiones católicas tengo varias, la de Bober Cantera, Torres Amat, Nácar Colunga y alguna otra, la de Jerusalén, y dentro de las versiones protestantes tengo también varias, porque a veces un texto se le da más sentido, se comprende mejor su fondo cuando lo leemos en las distintas versiones. A veces un texto de significado un poco profundo, un poco difícil, a ver cómo lo dice en esta, cómo lo dice en la otra, y en los enfoques que dan a la traducción se saca más luz en la investigación bíblica. Por eso va muy bien que tengan la Biblia católica y la Biblia evangélica y hasta varias otras versiones cuando les vaya en mano, porque esto ayuda en el estudio. Bueno, pues hemos dicho Apocalipsis, aquí segunda de Pedro, y aquí puedes buscar Isaías 43 y yo buscaré en Romanos 3. Bueno, pues vamos a empezar leyendo Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 12.
Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, de donde no saldrá jamás fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo y viene de mi Dios, y el nombre mío nuevo. Muy bien. Bueno, aquí hay una promesa, pero esta promesa se hace al que venciere, al vencedor. La vida es una lucha, es una batalla. En esta batalla podemos ser vencedores o podemos ser derrotados. Vamos a ver lo que dice aquí en 2 de Pedro 2, versículo 19. Prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Muy bien. Así que el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Adán fue vencido, quedó bajo la servidumbre del tentador, que pasó a ser príncipe de este mundo. Y la humanidad desde entonces, por razón de aquella derrota, es una humanidad derrotada. Es un ejército en desbandada, en derrota. Satanás es el vencedor. Y están bajo un yugo, el yugo satánico, pero Cristo ha venido a cambiar nuestra suerte, para que pasemos de vencedores, de vencidos a vencedores. Y solamente el que alcance ese título de vencedor podrá estar en el reino de Dios. Aquí la promesa es al que venciere. Y hay una promesa que dice: escribiré sobre él el nombre de mi Dios, que es una expresión que equivale a llegar a ser hijos de Dios. Podemos llegar a ser hijos de Dios. Por ejemplo, los hijos que usted tiene se llamarán del apellido de usted. Ligero, ¿no? Pues nosotros seremos hijos de Dios y somos llamados del nombre de Dios. Este texto quiere decir que los vencedores serán todos hijos de Dios. Y sobre este aspecto gira parte del estudio de hoy, que es muy interesante aclarar. Vamos a leer aquí en Isaías 43, el 5 hasta el 9. Isaías 43. 5 al 9, sí. No temas, porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al aquilón, da acá, y al mediodía, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los términos de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las gentes y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que no nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan verdad. Muy bien. Entonces, el profeta Isaías nos habla aquí de un esfuerzo de filiación, o también podríamos llamar reclutamiento, que Dios está realizando por toda la extensión de la tierra. Aquí menciona los 4 puntos cardinales. Habla del oriente, del occidente, del aquilón, que es el norte, del mediodía, que es el sur. Y dice, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los términos de la tierra. Dios está reclutando de entre las personas que, esclavos del pecado, no eran hijos de Dios, para hacer de ellos hijos de Dios, hijos e hijas suyos. Es una magnífica campaña que Dios está realizando en el mundo, y dice, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los términos de la tierra, todos los llamados de mi nombre, quiere decir hijos suyos, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oído, congréguense a una todas las gentes. Esta es una gran campaña universal que Dios está realizando por el mundo entero para reclutar y formar de ese ejército en desbandada y en derrota que es la humanidad entera, los que escapan de esa derrota para venir a constituir la familia divina, sus hijos y sus hijas. Es maravilloso pensar que hace, por ejemplo, algunos años, y ustedes hace menos tiempo,
no conocíamos que existía siquiera ese pueblo de Dios. Y hoy Dios ha venido a nosotros, nos ha visitado con esta orden de reclutamiento para venir a ser hijos e hijas suyos. Me contó un pastor que viajaba, un pastor adventista, viajaba por Europa. En el mismo departamento del tren entró en conversación con otro viajero que le preguntó: ¿usted hacia dónde va? Yo voy a Bruselas. Hombre, Bruselas, yo lo conozco muy bien y tengo allí amigos. ¿Usted es que tiene familia en Bruselas? Sí, tengo 500 hermanos, le dijo. El hombre se quedó en principio sorprendido, pero el otro ya le explicó de qué clase de hermanos se trataba. Y podemos ir a Bruselas y a Singapur y a Australia y a cualquier parte del mundo, y allí encontraremos hombres y mujeres que nos llaman hermanos y a los que podemos llamar hermanos, con principios de vida idénticos, con el mismo ideal, con la misma meta que nosotros. Es maravilloso cómo podemos desplazarnos a todos los lugares y hay un pueblo de Dios en todas las partes del mundo bajo la misma esperanza que tenemos. Porque han oído el llamamiento divino, Dios nos visita de una manera o de otra. Esa visita a veces tiene todo el aspecto de la casualidad, pero hay una providencia divina en ella. A una persona le puede parecer casual que el vecino del cuarto, en el ascensor, hubo una parada, el ascensor se quedó sin corriente y quedaron allí hablando hasta que vinieron a abrirles el ascensor. Y hablando, pues, le comunicó el estudio de la Biblia y se inició en ese estudio y llegó así a conocer la verdad. Era casual que quedasen así en el ascensor, como es casual otros que en el tranvía o en el autobús o por algún otro medio han entrado en contacto. A mí me puede parecer una casualidad cómo me llegó a mí el conocimiento de la Biblia cuando no quería saber nada de la religión. Como resulta de una excursión campestre, me encontré con un grupo que discutían sobre ciertos asuntos morales, religiosos, filosóficos, y metí allí la nariz en aquella discusión y empecé también a hablar y a dar mis opiniones. No conocía a nadie, fue una de esas cosas que uno se junta un poco indiscretamente, diríamos, y al cabo de un rato hubo uno que me habló de la Biblia. Yo dije, bueno, la Biblia no creo que sea nada interesante. Dice, bueno, usted lo dice porque seguramente no ha recibido estudios bíblicos. Digo, ni los he recibido ni creo que me interesen. Y dijo, pues si hubiese recibido ya pensaría de otra forma. No hablamos mucho más que esto, se disolvió el grupo, marchamos hacia la ciudad, era desde el Monte del Pardo en Madrid que veníamos de excursión. Y al cabo de una semana me volví a encontrar a varios de estas personas de regreso hacia la ciudad también. Y fuimos charlando. Y uno de ellos, cuando ya llegábamos a Madrid, me dice, ahora voy a casa del pastor adventista que me da estudios. Y yo dije, ¿y qué es eso de adventista? Y me explicó algo. Me dijo, pues son gente un poco rara. Dice, por ejemplo, no fuman, no beben cosas alcohólicas, no comen carne de cerdo. Yo, como era naturista, dije, hombre, pues ya no veo que sean tan raros. Eso me parece muy bueno. Y dice, sí, pero guardan el sábado. Digo, bueno, eso ya me parece una echaladura. Eso ya no lo veo, parece cosa de fanatismo. Yo también pensaba así. Y así hablando, llegamos a la calle Blasco de Garay, donde vivía el pastor. Y dice, bueno, yo me quedo ya aquí, que voy a subir, es este portal. Y me picó la curiosidad y dije, hombre, ¿no le molestaría que le acompañase? Dice, no, si quiere suba. Y subí. Y el pastor nos dio allí un estudio, vi el cumplimiento de la profecía, presentó este estudio del sueño de Nabucodonosor, de la estatua, que ustedes creo que lo han recibido, ¿no? Pero no por usted. Ese es el primero. Por los primeros está en los señales primeros. en el cielo. No, está dentro de los primeros estudios. Hay quien lo da primero las escrituras, primero Daniel 2. Bueno, no. Si quieren, alguna vez lo podemos dar con más detalles. Sí. Yo los tengo todos en orden
Primero Sí. está señales en el cielo, después señales en la tierra, Sí, de los que me ha cogido a después mí. el reino milenario, Sí, pero este no lo he y dado después yo. dos de la tierra nueva. Si quieren alguna vez podemos dar este con más detalle para que lo cojan también, porque Sí. es muy interesante. Hay una comparación histórica, profética, que se cumple con una exactitud maravillosa. Hemos leído en el Centinela. Sí, en el Centinela lo hemos leído. Sí, bueno, pues probablemente el primer estudio que tengamos vamos a hacerlo. Bueno, pues yo vi ahí que se cumplía la historia tan perfectamente con relación a la profecía, porque ahí hay un verdadero bosquejo histórico. Y me quedé pues desarmado completamente. Pensé, yo creía que la Biblia eran cosas de beatitud y de religión y de cosas de... A mí me sonaba mal todo lo que olía un poco a incienso, diríamos, pero vi que ahí había un estudio científico, porque eso está bien, es algo que se sale de la religión. Y dije, pues es interesante. Y esto ya me dejó con un buen gusto hacia la Biblia. A la semana siguiente teníamos que ir el lunes, me llamó por teléfono ese que me encontré por el campo, que se llamaba Manuel Orche. Me dijo, ¿qué? ¿Piensa volver al estudio? ¿Es esta noche, hoy lunes? Y yo dije, sí, claro. Dice, bueno, es que le llamo porque yo no pienso ir, porque mirándolo bien no tengo gran interés y no pienso volver. Pero usted ya sabe la calle, sabe la dirección, puede marchar. Yo pensé, el caso es que ya había pasado una semana, se me había ido aquella ilusión y dije, ay, voy a ir a casa de ese hombre que ni me conoce ni nada. Y busqué en la guía a ver si tenía teléfono, pero no encontré su teléfono y dije, bueno, como he dado mi palabra voy a ir, aunque sea solo para decirle que ya no me espere otro día. Y fui y tuvimos otro estudio y empezamos a hablar, hicimos un poco de amistad. Él era muy aficionado a la bicicleta, yo también tenía bicicleta. Él se marchaba en las vacaciones de Madrid a Barcelona en bicicleta y quedamos para ir el domingo próximo a hacernos por ahí 100 y pico kilómetros en bicicleta, y ya pues hicimos un poco de amistad y seguimos los estudios adelante. Y al cabo de unos meses me encontré al salir de casa del pastor con Manuel Orche. Se me quedó mirando y dice, pero usted sigue yendo a casa del pastor. Digo, sí. Dice, ¿y le gustan los estudios? Digo, hombre, ya lo creo, es formidable. Dice, tonterías, todas las religiones son iguales. Así que ese hombre ya no volví a verlo más, y es curioso, lo que parece una casualidad es una providencia divina. Hubo momentos en que yo estuve así en un hilo si volvía o no volvía, pero yo estoy seguro que Dios estaba guiando mis pasos. Dios me presentó, Dios me visitó y me presentó este llamamiento a ser hijo suyo en aquella manera, a otros en otra manera, pero la cosa a veces toma un camino tan raro, tan extraño, entre ustedes es extrañísimo. Sí, pero nosotros hemos estado un año sin entablar contacto con ningún adventista, por lo menos yo, porque tenía miedo sabía que era una vida bastante muy austera, distinta, muy austera, muy sacrificada. Sí. Por lo menos ahora nos parecía sacrificada, ahora ya no nos lo parece tanto. Sí, hombre, que sí. O sea, sí, hace todavía más. Todavía más. Pero, en fin, ahora ya nos parece más fácil, ¿verdad? Yo sabía todo esto, sin haber entablado nunca contacto con un adventista. Y he estado todo el invierno, digo, bueno, ya será más adelante. Ahora estoy muy ocupado. Y desde que tuvieron esa visión de la copa y eso, sí. pasó un año. Sí, un año. O sea, Caramba. yo no pensaba haber entablado todavía contacto, o sea, pedir a alguien que me instruya en la palabra, ¿no? Pero, o sea, y no lo hacía por eso, por miedo. Sabía que lo iba a hacer, pero decía, bueno, vamos a esperar más, que esto es muy duro. ¿Y por qué le parecía duro? ¿Por lo del tabaco? No, porque sabía que hay que vivir de forma cristiana. Entonces, si no se puede mentir, no se puede engañar, no se puede uno, en fin, lo que está acostumbrado, no voy a decir emborracharse porque ya no me he emborrachado nunca, pero pues todo lo que es la vida. Usted se tiene que dar cuenta que, por ejemplo, ustedes son muy diferentes a todo lo que se ve por la calle. Si va uno, claro. Yo no es que ya solo se vea en los restaurantes, sino simplemente en la calle, lo que contaba José Luis el otro día.
dice que hace varios años pues fue a San Mamés, al campo de fútbol, pues a él le gusta muchísimo el fútbol, yo no lo sabía ni me lo imaginaba ver, ¿no? Y entonces estaba allí en las gradas en general, de pie, todos están así como sardinas en lata, de pie, todos con los puros, se partió a las 5 de la tarde y empezó el partido pues chillando, no solo al árbitro, pues a los jugadores, y había gente que desplazamientos de la masa por aquí, por allá, y nadie, cada uno está a lo suyo. Tú y yo hemos estado una vez, pero para ver, y es curioso. O sea, es que la gente no se entera del que tiene al lado. Yo estuve partido mirando a las caras, y entonces hay otro espectáculo en eso de las caras. Y él entonces, él fue a ver un partido, no te acuerdas qué partido, un partido contra Real Madrid, un partido esto es muy interesante, ¿no? Y estaba así, y nada, a los 5 minutos ya no vio más, porque entonces le pasó esto, empezó a oír los gritos, los insultos a unos, a los otros, la humareda que dice que no se podía respirar del humo, de los puros, y entonces empezó a mirar así, y dijo, pero señor, ¿será posible que esta gente, que yo sea el único que estoy aquí dándome cuenta de lo que está pasando? Que la gente se ofusca de esta manera. Se embrutecen las masas, sí. Acababa el partido y todas las calles, abren todas las puertas, salen como las ovejas negras, la llaman y todo, y la gente le falta y no tiene más, y les atropelan los coches, no se fijan, van para casa y luego ya al día siguiente en el taller o en la oficina. No se habla de otra cosa. Hasta el jueves, por lo menos, del partido pasado. Y del jueves al domingo, el partido y entonces que se dio cuenta de esto, ¿no? Claro. Por eso digo que es una vida muy diferente. Un cristiano es que te lo lleva, como aquel que decía de Gordovil, que sí, pues que ahora están así, pues el peluquero, que decía que eran una gente rarísima, porque aparte que no fuman ni beben, dice que tienen una religión que les prohíbe ir a casas de mujeres, ¿no? Y le dije yo, es que tú no vas a misa. Y dice, sí, no voy a ir. Y digo, ¿tú eres católico? Sí. Y digo, pues a ti también te lo prohíbe, porque lee tu sexto mandamiento y verás lo que dice. Digo, no, hombre, bueno, sí, lo prohíbe, pero en fin, pero es que ellos no lo hacen. Esto es verídico, ¿eh? Así hablado. Sí. Pero ha sido hace, 15 días. Claro, prohíbe y le digo, pues no lo hacen porque ellos son cristianos. Y entonces, pues, y respecto a cómo se vive actualmente, es una vida muy dura, eso sí. Pero la mayoría de seguro que no les cuesta ningún trabajo. No. Y por eso yo lo estuve prorrogando, porque me imaginaba todo esto. Me iba a fumar, me iba nada, el café, quitar, pero ya no tomamos café. Que también, ¿sabes? Un excitante. En lógica, sí, claro. No hace falta que nadie que no venga aquí en la vida como el juego, ¿no? Claro. O sea, en lógica, si es un excitante, que hay gente que... Nuestras salidas de noche, nuestras copas y todo eso. Pero no le echamos en falta, ¿eh? No estamos en falta. Conforme a los niños que están Menos, porque entonces os dedicáis más a los hijos. De todas formas, por ejemplo, usted siguió en los estudios, pero lo más seguro que le habrá pasado que esté dando estos estudios y mucha gente no haya hecho ni caso. No haya influido en ellos. Hay de todo, claro. Pues más que no te sí. Yo creo que hay que tener, si se tiene fe, pues entonces se ve todo clarísimo. Es muy alentador cuando uno da con personas como ustedes que tienen un corazón abierto a la verdad. Hay otras personas que son más indiferentes. No, pero es que hay quien lo comprende y no quiere saber porque les parece echarse una responsabilidad encima. O sea, se apegan más a la cosa. Resulta que pensándolo bien, la responsabilidad es la otra. Claro. La otra es la gorda y la mala. Bueno, te da pánico. Pero la gente no tiene fe. Dice, bueno, esto puede ser, hay unas probabilidades de que sea así. No, pero, y si no, mientras vamos a vivir la vida sí. fácil. Me da pánico. Bueno, de una forma o de otra, el caso es que Dios nos va llamando a unos o a otros. A ustedes les llamó de una manera extraordinaria, muy interesante. Pero vemos la mano de Dios a través de cosas extrañas, pero Dios nos llama porque quiere hacernos hijos e hijas suyos. Ahora, el mundo no comprende esto porque la gente en el mundo cree que todos somos hijos de Dios
ya por el derecho de haber nacido, o por llamarnos cristianos. Para el mundo no hay necesidad de adquirir ese título. El mundo cree que ya se posee. Sería así ciertamente si no fuese porque el hombre lo perdió, porque el hombre fue creado como hijo de Dios. Y Adán y Eva tenían ese título. Y si Adán y Eva no hubiesen pecado, su descendencia, su posteridad, gozaría de ese título. Nosotros ya por nacimiento naceríamos hijos de Dios. Pero no podemos heredar de nuestros padres una cosa que ellos ya no poseyeron, que lo perdieron. Es como si son ricos o millonarios nuestros padres y somos presuntos herederos de una gran fortuna. Siempre que el padre no dilapide esa fortuna y se arruine, en cuyo caso ya, aunque no tengamos culpa de ello, no podemos heredar una cosa que él no puede legarnos porque no tiene. Y eso le pasaron a Adán y Eva, eso es lo que les pasó a ellos. Así que ese título tenemos que adquirirlo, no nacemos con él. Vamos a leer aquí yo leo Romanos, capítulo 3, versículo 23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos dice aquí que están bajo esa condición? Todos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de ese título de ser hijos de Dios se perdió. Y en esta condición estamos todos. Porque Pablo mismo dijo: Cristo vino a morir por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De manera que estamos desposeídos de ese título, a menos que lo hayamos adquirido por el medio que Cristo nos ofrece, que es nuestro estudio de hoy, que vamos a aclarar. Leamos ahora, vamos a ver en San Juan capítulo 8, allí Antón, y en San Juan capítulo 3, Mercedes, la página 81 del Nuevo Testamento. Primera de Pedro 1, Séfora. Así leemos en San Juan capítulo 8, el versículo 41 hasta el 44. Vosotros hacéis lo que hizo vuestro padre. Ellos le replicaron: nosotros no hemos nacido de fornicación, tenemos un solo Padre, que es Dios. A lo cual les dijo Jesús: si Dios fuera vuestro Padre, ciertamente me amaríais a mí, pues yo nací de Dios, y he venido de Dios, que no he venido de mí mismo, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué pues no entendéis mi lenguaje? Es porque no podéis sufrir mi doctrina. Vosotros tenéis por padre al diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él es homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentira, habla como quien es, por ser de suyo mentiroso y padre de la mentira. Bien, aquí estaba Jesús discutiendo con los judíos. Los judíos se tenían por pueblo de Dios escogido y tenían la pretensión de ser hijos de Dios. Tanto es así que vemos aquí con qué ahínco discuten contra Jesús cuando Él les dice: vosotros sois hijos de vuestro Padre. Se sienten ofendidos y replican: nosotros no somos hijos ilegítimos, tenemos un Padre que es Dios. Pero Cristo les discute y les dice que no, que ellos eran hijos de su padre el diablo. Y Cristo con estas palabras denuncia y descubre a aquellos que pretendían ser hijos de Dios, no lo eran, no podían resistir la palabra de Jesús, obraban contra Jesús, dice, el diablo es mentiroso y padre de mentira, y vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Con esto Cristo da a comprender una cosa, que hay dos paternidades en el mundo. O somos hijos de Dios porque por la regeneración y por la gracia de Dios hemos adquirido este título, o nos encontramos bajo la potestad del príncipe de las tinieblas. Y la humanidad está dividida en estos dos sectores: hijos de Dios o hijos de aquel al que sirven, en el diablo. Leamos también en Juan capítulo 3, el versículo 1 al 3, lo tiene Mercedes ahí.
Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Si un judío se ofendía porque se le decía que no era hijo de Dios, con cuanto más razón Nicodemo, que era un príncipe, un poderoso, un influyente en la nación judía. Así que se encontró sorprendido cuando Cristo le respondió así a bocajarro: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Con esto Jesús le daba a comprender a Nicodemo que ni que fuese judío, ni que fuese príncipe, ni rico, ni poderoso, le valía de nada. Tenía que nacer otra vez para adquirir el título de hijo de Dios. En el reino no se puede entrar sin ese título, así como hay títulos universitarios que llevan ciertos años de carrera, que lo otorgan las universidades, las facultades, pero que quedarán aquí en la tierra. Todos ellos no valen de pasaporte para el cielo. Aquí en la tierra pueden dar honores, pueden dar riquezas, pueden dar fama, pero no sirven para esa otra vida. En cambio, el título de hijo de Dios, que no lo otorga ninguna universidad, ese sí va más allá de esta vida hasta la eternidad. Ese nos da paso a la eternidad. Y Cristo dijo que sin adquirir ese título nadie entrará en el reino de Dios. Y esto está fuera del alcance humano, completamente fuera, es un milagro. El nuevo nacimiento al que aquí se refiere Jesús es un auténtico milagro. No podemos conseguirlo por nuestra inteligencia, ni por nuestra fuerza de voluntad, ni por ningún medio a nuestro alcance. Es como si una persona quisiese elevarse en el aire tirando de sus pies hacia arriba. Es que si es muy fuerte puede hacerlo. El hombre más fuerte del mundo podría elevarse tirando de sus pies hacia arriba. Imposible, no se movería de su lugar. Un hombre desde fuera de un automóvil puede empujar y hacer correr a ese coche, pero dentro de ese automóvil 3, 4 hombres, 6, los que quepan, pueden deslomarse allí empujando, no harán moverse el coche. Y desde dentro de esta vida de pecado, así estamos de imposibilitados los seres humanos mortales para conseguir el título de hijos de Dios o el nuevo nacimiento, como dice Jesús, porque esto está fuera totalmente de nuestro alcance. No podemos conseguirlo. Como no hemos nacido porque queríamos nacer en la vida física, en esta vida espiritual está fuera de nuestro alcance. Sin embargo, debe y puede conseguirse. Y vamos a ver aquí cómo nos lo explica en 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces aquí dice Pablo cuál es el secreto del nuevo nacimiento. Siendo renacidos, ustedes comprenden, renacidos, nacer por segunda vez. Ahora ya dice no de simiente corruptible, porque el nacimiento por primera vez de un padre y de una madre es de simiente corruptible. Son mortales. Nuestros padres mueren y de una cosa que es mortal nace otra que es tan mortal como ella misma. Por eso nacemos mortales y seguimos esa carrera de mortalidad, porque nuestros padres no nos pueden dar la inmortalidad que ellos no poseen. Así que eso es simiente corruptible. Pero ahora dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Biblia, la palabra de Dios, esta es la madre que nos da a luz a un nuevo nacimiento. Es un milagro, es maravilloso, pero de la Biblia nacemos otra vez. La Biblia tiene un efecto tan trascendente para aquel que abre su corazón a estas enseñanzas, que pone un hito en la vida, cambia de tal manera que sucede lo imprevisible.
Yo había leído mucho hasta que Dios puso la Biblia en mi camino. Me gustaba la lectura, me gustaba el estudio, pero aquello no añadía nada más que ilustración o conocimiento a mi vida. Mi carácter no cambiaba en absoluto. Era con los mismos defectos y vicios que antes. Pero cuando Dios salió a mi encuentro y puso la Biblia en mi camino, esto cambió radicalmente mi vida. Y ahora puedo decir que la Biblia partió mi vida en dos eras, como lo hace en toda vida donde penetra. Parte esa vida en dos eras. Es tan trascendente que así como la venida de Cristo al mundo partió la historia en dos eras, y ahora para referirnos a un acontecimiento cualquiera del pasado, decimos esto sucedió tantos años antes de Cristo o tantos años dentro de la era cristiana, porque la venida de Cristo fue tan trascendental que partió la historia, pues la entrada de la Biblia en una vida es igualmente de importante. Y parte esa vida en dos eras. Yo ahora recuerdo ciertas cosas y digo, esto sucedía antes de la Biblia o después de la Biblia, en mi experiencia personal. Hace algún tiempo me encontré con un antiguo amigo de cuando yo no conocía la Biblia, de allá de la guerra. Nos saludamos en Madrid y cambiamos unas palabras. Él enseguida se me quedó mirando extraño y me dijo, oye, tú no eres el mismo. Y yo comprendí que tenía toda la razón, yo no era el mismo. La Biblia había transformado mi vida, había hecho en mí un nuevo hombre, como dice en la Sagrada Escritura. De manera que no es extraño que aquel hombre, en cuanto hablamos un poco, por la fachada física, por el exterior, pues veía en mí aquel amigo antiguo. Pero luego cuando se asomó al interior por la conversación, vio que ya quedaba solo la fachada. Dentro había otra cosa. Yo diría, ahora ya no se hubiera escapado tantas veces a luchar con los rojos, ¿no? Pues habíamos estado en el hospital juntos y yo había discutido con él de religión lo indecible. Estábamos en la misma habitación, José Manuel Collado, recuerdo su nombre, y cada polémica, él defendiendo la religión y yo tratando de tirarla por tierra. El caso es que nos encontramos en Madrid y me invitó a ir a su casa. Ven a mi casa que te voy a presentar a mi mujer. Claro, en la guerra éramos solteros. Yo estaba de viaje en Madrid, ya era pastor. Y él me llevó a su casa, me presentó a su esposa, estaba ya en la cama, estaba enferma. Yo le invité a que hiciésemos una oración para que Dios le diese la salud. Y al terminar de orar él se me quedaba mirando y dice, pero ¿esto cómo podemos entenderlo? Les estuve hablando de la Biblia, de Dios, de los evangelios, de la vida eterna. Quedaron con la boca abierta y decía, es que lo veo y no lo creo. Y no es nada extraño, porque es que yo no era aquel hombre que tenía esas controversias contra la religión y que respiraba revolución por todos sus poros y que consideraba la religión el opio de los pueblos. Aquel hombre murió. Había un hombre nuevo, por la gracia de Dios, ya había pasado por la experiencia del nuevo nacimiento, porque la simiente incorruptible que es la Biblia hizo ese milagro. Bueno, pues ese milagro vamos a ver también cómo lo define el apóstol Juan. Creo que tienen Juan aquí, ¿verdad? Juan capítulo 1, el versículo 12 y 13. Y podemos buscar ya también en Ezequiel, está en la página 629 del Antiguo Testamento, 629. Hoy ya me ha dicho eso, que quiere comprar una Biblia para ella. Y aprender a manejarla, aprender cada libro, las partes, lo que es el Nuevo Testamento, todo. La 629. Bueno, pues ahora vamos a leer primero aquí en Juan 1, el 12 y el 13. Pero a todos los que les recibieron, que son los que creen en su nombre, dióles poder de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no nacen de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de querer de hombre, sino que nacen de Dios. Bien, ustedes ven aquí cómo define con exactitud ese nuevo nacimiento.
Dice que a todos los que le recibieron, habla aquí de recibir a Jesús, les fue dado el poder para ser hechos hijos de Dios. Este es el secreto de lo que buscamos. Estos, dice, ya no nacen de la carne ni de la sangre, sino que son engendrados por Dios. Es un nacimiento divino, milagroso, sobrenatural. No tiene que ver con un padre y una madre humanos. Y dice que es por recibir a Cristo. Aquí está el secreto, es recibir a Cristo. Antes leíamos que es por la Biblia. La Biblia diríamos como la madre que nos da a luz. Y ahora dice que es por recibir a Cristo. Ambas ideas se compenetran perfectamente, porque la Biblia es el libro que nos presenta a Cristo. Cristo aparece en las páginas de la Biblia, entretejido como hilo de oro en la trama de la Sagrada Escritura, atravesando el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento aparece proféticamente, en el Nuevo Testamento aparece históricamente, pero está Cristo en sus páginas. Es la esencia de la Biblia. Así como en ciertas cosas se llama el principio activo a la sustancia que da carácter a esta materia, por ejemplo, el principio activo del tabaco es la nicotina, el principio activo del café es la cafeína, el del té la teína, el del chocolate la teobromina, del cacao. El principio activo del agua de colonia es los gramos de esencia que lleva diluido en ese litro de agua y alcohol y colorantes. El perfume es unos gramos de esencia que está ahí diluido en eso, y ese es el principio activo. Y el principio activo de la Biblia es Cristo. Y es imposible que estudiando la Biblia no nos encontremos con Cristo. Cristo dijo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Quiere decir que Cristo nos ha dado cita y podemos encontrarnos con Él. Tenemos un lugar donde encontrarnos. Hoy no podemos ir a buscarlo por las calles, por las plazas, por los campos, como cuando Cristo habitó en Palestina. Era muy feliz un encuentro con Cristo en aquellos momentos. Cuando Cristo ponía las manos en ese paralítico y decía, levántate, márchate a tu casa, y se iba. O aquel ciego le decía, ve, y se le abrían los ojos. Esos encuentros con Cristo dejaron una estela de felicidad a su paso. Qué maravilloso un encuentro así. Es que hoy no podemos encontrarnos con Cristo, sí, pero no en esos lugares, en el lugar donde Él nos ha dado cita. Él nos ha dado cita aquí en la Biblia. Escudriñad las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Aquí os encontraréis conmigo, quiere decir. Y un encuentro con Jesús hoy no tiene efectos menos importantes que en aquel tiempo. Cristo, al encontrarse con nosotros hoy, pone su mano en nuestra vida y dice, sé un hombre nuevo, sé una mujer nueva, sé una nueva criatura, tú pasas a ser ahora hijo de Dios. Y es un milagro. El encuentro con Cristo nos hace así, y entonces empieza una vida nueva. Ahora vamos a ver en esa vida nueva qué es lo que cambia. Y vamos a leerlo en Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Bueno, así que el cambio del nuevo nacimiento nos provee de dos cosas esenciales: un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Dice, quitaré el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Corazón de piedra quiere decir lo insensible. La piedra no siente. El corazón de carne siente y palpita. Quiere decir que los sentimientos de muchas personas, de todas las que no han sido regeneradas por el poder del Evangelio, son sentimientos duros hacia las cosas de Dios, hacia lo espiritual, hacia lo eterno. Es de piedra, es insensible a esas cosas. Es a veces de una sensiblería hasta lo morboso en cosas corruptibles, y en cambio de una insensibilidad total hacia lo espiritual, lo bueno y lo verdadero. Y por eso Dios dice, os quitaré ese corazón de piedra y os daré corazón de carne. Quiere decir que cambia nuestros sentimientos.
El corazón aquí representa la sede de la vida emotiva o de los sentimientos. Y el espíritu representa la sede de la vida intelectual, de la inteligencia del hombre o de los pensamientos. Así que si Dios cambia en una persona su manera de sentir y su manera de pensar, ¿qué ha cambiado en esa persona? Todo. Porque al fin y al cabo somos lo que pensamos y lo que sentimos. Lo demás es pura materia. Y por lo tanto, ustedes ven cómo es un cambio de vida. Es un milagro, es un nuevo nacimiento. Si yo antes pensaba de aquella manera y ahora pienso así, si yo antes era un ateo y ahora soy un cristiano, si yo abominaba la religión y ahora la acepto, si hay un hombre que le gustaba la bebida y las diversiones deshonestas y ahora le gusta lo espiritual y lo puro y echa fuera esa bebida que le alcoholizaba, ha cambiado su corazón. Tiene tendencias, gustos sensatos, gustos buenos que agradan a Dios. Antes se pirraba por cosas como podría ser, por ejemplo, el boxeo o cosas brutales, o el fútbol mismo que lleva a las multitudes a una fiebre y a una brutalidad y a perder el sentido de la conciencia. En un campo de fútbol en Lima hubo 300 muertos una vez. El Salvador compitió en fútbol con Honduras y como resultado El Salvador fue derrotado por Honduras. Los ánimos y los comentarios fueron a más y a los pocos días estalló la guerra y El Salvador invadió Honduras con su ejército. Ustedes lo recordarán. Sí, sí. A raíz de un partido de fútbol. ¿Hay cosa más ridícula que esa? Pues bien, quiero decir que los sentimientos de la humanidad que están polarizados y volcados hacia cosas corruptibles e indignas y a veces pecaminosas y degeneradas, pues ahora siguen una corriente ascendente, digna, noble, buena, agradable a Dios, y hallamos placer en cosas que nos habrían sido insípidas antes. A mí me dijo una vez un hombre con el que empecé a hablar de estas cosas de la Biblia, dice: la religión de ustedes es imposible que tenga jóvenes. Digo, hombre, ¿y eso por qué? Dice, porque esa vida tan austera que veo es imposible, no hay juventud que resista eso. Digo, pues tenemos jóvenes y felices. Pero yo comprendo lo que a usted le sucede. Usted no puede concebir que una persona tenga gustos que vayan por el camino de la voluntad de Dios. Nadie puede entenderlo salvo aquel cuyo corazón haya sido cambiado por la gracia de Dios. Y ahora hallo placer, verdadero placer, en cosas que habían sido de un aburrimiento tremendo antes. Porque ahora mi corazón me lo ha cambiado Dios y siento de otra forma. Como me ha cambiado el espíritu y pienso de otra forma. Así que comprenden ustedes en qué consiste el milagro del nuevo nacimiento. Dice, derramaré sobre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y los pongáis por obra. Ahora tenemos placer en obedecer a Dios. Es como lo que usted refería antes de Gordóvil, que decían que es imposible, que esas cosas no hay quien las pueda hacer, ¿no? Pues él las hacía con sencillez, con naturalidad. Pero para él, lo que para el mundo es un enigma, es un imposible, para los que han pasado por esta experiencia es perfectamente posible. Es más, es por placer, no por una imposición disciplinaria. No porque yo diga, pues yo haría ahora esto, pero es que qué fastidio, pero en fin, tengo que aguantarme, porque como soy cristiano ya no puedo hacer aquello. No es tal cosa, no. Es que ya no tenemos la inclinación a eso, es que aquello hasta nos resulta repulsivo. Y ahora hallamos placer en otra cosa. Eso me ha pasado a mí esta semana. Esta semana estaba con un cliente que era muy importante y ya por fin conseguí que se hiciera amigo. Y entonces, ahí charlando en el despachito que tiene él, claro, sacó un pitillo, ¿no? Digo que no, porque a muchos ya si estabas ya lanzado todo diciendo que sí, si dices no, corta, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a cogerlo y no lo voy a fumar. Y me dio fuego y yo cogí fuego, pero no traía nada, ¿no? Tiré
y solo de notar el humo, o sea, es una cosa que, qué raro, es que era como que me hubieran dado un veneno, no sé, una cosa que era, me dieron ganas de tirar al momento, pero ya lo tuve en la mano y él siguió hablando y ni se enteró que no lo había fumado. Pero acababa él, apagó, yo también ya lo tenía en la esto, tirado la ceniza y ni se dio cuenta de que no había fumado en todo, ¿no? Porque estábamos hablando y luego además estábamos paseando por ahí por el taller, luego ya apagamos y se enteró. Pero era una cosa que es que no me entraba, me obligan, no me entraba, era una cosa que dije, qué cosa más rara. Pues con el tiempo ya verá usted cómo afrontar esas situaciones en las que, claro, ahora de pronto la costumbre se encuentra uno en esa violencia. Pero yo antes de ser pastor me dedicaba a vender libros, que es lo que se llama el colportaje, el medio de que nos valíamos los estudiantes para ganarnos la beca e ir al seminario. Y yo visitaba por ahí personas desconocidas y entraba en el despacho del director del Banco de España y en tal lugar y me ofrecía muchas veces tabaco. La gente cree que el tabaco es sociable, que crea ambiente de sociabilidad, que es un punto de contacto, ¿no? Y sin embargo, yo adquirí la experiencia de que no es así, sino todo lo contrario. Una persona puede hacer más contacto sin el tabaco que con él. Por ejemplo, me acuerdo una vez, llegué a un bar. El dueño del bar me invitaba a beber. Después de haberle presentado los libros, dice, hombre, usted me ha sido simpático, le voy a convidar, a ver, pida lo que quiera. Y yo le dije, bueno, mire, yo se lo agradezco mucho. Creo que usted es un hombre amable, porque me ha ofrecido esto y es de buen corazón. Pero yo es que me gusta la vida sana y como practico la vida sana no tomo esas cosas. Dice, bueno, entonces una cerveza. Digo, es que la cerveza tiene alcohol también. Dice, hombre, pues un café. Y dije, pues mire, yo se lo agradezco, pero es que no me apetece ahora tomar nada, pero para mí lo que usted me ofrece como si lo hubiese aceptado. Dice, es extraño, y yo veo que usted tiene cara de hombre feliz y sin embargo no hace ninguna de esas cosas. Esto me intriga, me gustaría hablar con usted. Dice, ¿por qué no viene a la hora de cerrar el bar cuando yo esté libre de todos los clientes? Porque quiero hablar con usted. Y dije, bueno, pues ¿a qué hora cierran? Dice, a las 10. Pobre hombre, yo sin negocio. Pues le dije, a las 10 vengo por aquí. Y yo estaba entonces con mi hermano Antonio, otro hermano más joven que también ahora es pastor, y estábamos los dos, trabajábamos la ciudad con libros los dos, uno por una zona, otro por otra. Y después de cenar le dije, ¿te gustaría venirte a hacer una visita? Sí. Y cargamos de Biblias las carteras, metimos ahí una montonada, metimos entre las dos grandes carteras que llevamos lo menos 20 Biblias. Y nos fuimos al bar. Nada más vernos llegar el hombre, pues enseguida cerramos. Mandó echar los cierres y había hablado él a una docena de parroquianos amigos suyos para que se quedasen, que dice, os voy a presentar un señor que os hablará de unas cosas muy interesantes. ¿Era un pueblo pequeño? Era en Palma de Mallorca. Pues allí cerraron y con el cierre echado, sentados a los veladores allí del bar, me puse en pie, tomé la palabra y les hablé casi durante 1 hora. Y luego al terminar yo, tomó la palabra mi hermano y les habló otra hora. Quisieron la Biblia y les facilitamos, les vendimos las 20 Biblias que llevábamos. Y después, pues nada, nos marchamos, salíamos del bar a las 2 de la madrugada. Cualquiera que nos hubiera visto salir de un bar a las 2. Eso es mucho organizar. Pues si yo acepto aquello que me ofrece ese hombre, muy buenas, tan amigos, desaparecemos y no hay conversación ni contacto. A mí me ha ocurrido ya con otros. Me acuerdo una vez que iba en el tren, uno me ofreció de fumar. Le dije, muchas gracias, no lo acepto porque yo soy aspirante a una larga vida. Y le dije, ¿a usted no le gustaría vivir una vida larga? Dice, hombre, ¿a quién no le gusta? Dice, pero no creo que el tabaco quite tanto. Digo, hombre, pues hay que hablar sobre ello. Y ya sobre esto iniciamos una conversación y con mucha amistad, en muy buen tono. Estuvimos hablando durante el viaje cerca de 2 horas. Pero es que yo todavía no sé contrarrestar esto.
Bueno, me ofrecen Es que es muy cigarros, pronto. igual 10 Sin todos los parar, días o claro. 20, y no cojo nunca. Fue en ese caso solo Sí. porque estaba yo que si le ¿Tú digo que crees no, que no pasa nada. Igual dice, bueno, que no fumas, ¿no? Pero no pasa nada, como esta misma tarde me ha pasado. Bueno, que sí, verdad que tú no fumas, me ha dicho uno, ¿no? No pasa nada. Lo ven como una cosa ya natural, porque Sí. como hay bastante gente que no fuma, aunque Sí. no sea ni adventista ni nada, ¿no? Pues sí. Pues ya, eso no es tan difícil. Sí. Ahora, lo que no sé es contrarrestar cuando dicen que eso no perjudica. Lo que te conté de ayer. Ayer en Westinghouse, esperando al jefe de compras, que era yo, estaba otro, supongo que sería representante de IBM, además, de la empresa esta de cerebros computadoras. Y estaba hablando con los 3 ordenanzas que están muy bien informados. Yo me senté a esperar y sacaron cigarros. Yo no cogí, todos se pusieron a fumar. Y les dio además por hablar del tabaco. Yo dije, escuché, no hablé nada porque en ese momento pues no sé. Porque ellos lo enfocan muy bien. El que fumaba dice, joder, es que esto el tabaco es una droga. Pues sí, es una droga. Lo mismo que el beber, dice. Pero después de todo, ¿qué? Los que no fuman también se mueren. Dijo, no. Los que no fuman también se mueren. Igual hay uno que no está fumando y se muere con 40 años. No sabe cualquier cosa. O sea que, y después de todo, sí, también, quizás, si no fumara, dijo él, igual en vez de morirme a los 70, me voy a morir a los 76. Y digo, ¿para qué vas a vivir así? Si no puedes ni fumar, ni puedes beber, ni tal. O sea, él dijo, no merece la pena vivir así, ¿no? Se puede decir que no se trata tanto de añadir años a la vida como de añadir vida a los años, porque indudablemente el que no fuma añade años a la vida, porque el tabaco acorta la vida, pero no es ese el objetivo total. El objetivo total es que la vida que vivamos, vivirla bien. Yo le podría citar la experiencia de un viajante al que visité en Zaragoza, que vivía en agonía, en angustia terrible, pensando en suicidarse. Un día me llevó al pasillo y dice, mira, le voy a enseñar una cosa, y me mostró el montante de una puerta. Había una escarpia. Dice, ¿usted ve esto que hay aquí, esta escarpia? Digo, sí. Dice, ¿usted sabe lo que esto significa? Digo, hombre, pues no sé. Dice, pues mira, aquí se cuelga una cuerda, y en esa cuerda un día me voy a amanecer allí colgado yo. Digo, hombre, tan desesperado está de la vida. Dice, usted no lo sabe. Dice, yo padezco de enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar es una enfermedad en la que los alvéolos pulmonares, las celdillas a donde se produce el intercambio de gases entre ácido carbónico y oxígeno, para pasar el oxígeno a la sangre y devolver a los pulmones el gas carbónico para que se expulse, en esas celdillas que normalmente tienen que ser elásticas, que se contraen y se dilatan, con el tabaco llegan a perder su elasticidad, porque los venenos del tabaco, la nicotina, el furfurol, el ácido prúsico, la acroleína, la piridina, el benzopireno, todos esos venenos que lleva el tabaco, actúan contra los tejidos pulmonares, los acartonan, los endurecen y les hacen perder su elasticidad. Y entonces el ácido carbónico en las celdillas pulmonares no se puede expulsar. Y ese hombre, cuando le daba un ataque, se ponía azul, empezaba a tratar de expectorar, empezaba a tratar de toser, empezaba a tratar de tragar aire y no podía, porque ya estaban llenos de aire esas celdillas. Y dice que pasaba unas crisis de agonía. Yo he conocido varios casos en que deseaba la muerte. Y dice que cada vez le daba más fuerte y pasaba momentos en que le faltaba el aire y sufría, y en la noche, cuando le daban esos ataques, estaba en pleno purgatorio. Es peor aún que el cáncer, porque el cáncer mata, pero no hay ese sufrimiento tan intenso, no hay esa agonía. Ahora díganme ustedes qué tiene que ver ahí que vivan ni 15 ni 20 años, ni más ni menos. Lo que se trata es de añadir vida a los años. Ahora, una persona que tiene unos pulmones sanos, que puede subir montañas y no siente fatiga, que puede bucear y puede nadar y se siente bien. Voy a cambiar un momentito. Pues yo recuerdo subiendo montaña, he subido con jóvenes de 20 años, con mis 50 y tantos años, y no he tenido que decir que me esperen.
subo al ritmo que suben ellos, a pesar de que ya tengo los 58. Y no noto fatiga. En casa, pues media horita que tenga libre, cojo en un cuarto de hora, subo al Monte Archanda y bajo en otro cuarto de hora, por hacer un poco de ejercicio. Las escaleras, pues las subo sin ascensor, aunque vaya a la planta 12ª, donde vaya. No me preocupa. No siento fatiga. Tengo, pues, agilidad, me mantengo bien. Cuando subí, me acuerdo, al Naranjo de Bulnes, con los que iba, pues creían que yo no iba a resistir porque no había participado de los bistecs y de las chuletas que ellos llevaban en la comida. Y desde donde estábamos en el puerto de Áliva hasta la base del Naranjo teníamos horas de marcha. Y tuvimos un despiste, nos perdimos, y en lugar de andar 10 o 12 horas anduvimos casi 16. Iban algunos agotados, uno se puso enfermo, me tuve que cargar su mochila sobre la mía. Y algunos decían, vamos a parar aquí, ya es de noche y mañana ya nos orientaremos. Yo decía, hombre, esa es la resistencia que os da la carne. Yo estoy tan tranquilo, yo puedo seguir adelante. Así que el tabaco y los venenos del alcohol y de otras cosas quitan años a la vida y vida a los años. Por lo menos los años que vivimos, poderlos vivir con agilidad, con tranquilidad, con alegría de la vida, sin padecimientos. Eso vale mucho. Así que está demostrado que los venenos del tabaco atacan al organismo en muchos aspectos. Por eso, además,